Hola pequeños aventureros, buscadores de tesoros, piratas de los buenos, por supuesto, como Guti, el pirata que busca el tesoro. ¿Recuerdan que se quedó bien emocionante ayer? Ayer estuvo de veras, de lágrimas, de emoción, de gritos, etcétera, etcétera. Pero el asunto está en que Guti aprendió que hay que persistir, hay que esforzarse, hay que seguir adelante, hay que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. ¿Se acuerdan? Le ayudó muchísimo haber conocido al cocinero, aquel extraño, enorme, altísimo, gordísimo también, pero tenía un problema. Tomaba, se emborrachaba. Pero, recuerdan ustedes, el barco se está hundiendo y se está desquebrajando, todos se van a ahogar posiblemente, y entonces este Salatiel se llamaba, pero le decía no te detengas, porque cuando empezaba a tomar no se detenía, y eso era muy malo. Su apodo era muy feo, no estaba bien su apodo para lo que hacía. Guti le había exhortado a que no lo volviera a hacer, pero él no podía evitarlo. De hecho, era cocinero, así sabía hacer vino, sabía hacer cerveza y esas cosas, pero cuando estaba toda aquella trifulca del barco hundiendo, se recuerdan ustedes, solamente estoy recordando para que sepamos dónde quedamos en la historia. Y entonces no te detengas, que Guti va y lo despierta, por cierto, para que se levante y se hagan por salvarse. Y entonces agarra un tonel, el último tonel de vino que quedaba, hizo algo extraordinario que él nunca haría en otro momento, y le tiró todo el vino, lo tiró todo. Y luego lo destapó, porque le sacó todo el vino por un agujerito primero, lo destapó y metió a Guti, y luego lo tapó, lo llevó a la cubierta y lo aventó al mar. Pero antes de eso le dijo, mira, 3 días, asómate por este agujerito y 3 días no salgas de ahí porque este mar está plagado de tiburones. No, así es que no salgas por ninguna razón, no te salgas de ahí por ninguna razón. Le dijo, le encargó. Y cuando hayan pasado 3 días, entonces si te sales del tonel y nadas. Y para entonces mi nombre será muy importante. No olvides mi nombre. Él no sabía de qué se trataba. La verdad es que Guti decía, ¿qué es eso de su nombre? ¿Por qué voy a acordarme de su nombre? Pero resulta que cuando ya estaba en el mar y cuando, le dio también pan, le dio un pedazo de pan y le dio también agua, porque el agua del mar no se puede tomar, recuerda, y ahí en el tonel se asomaba y vio la luna salir y vio el sol salir y vio la luna salir y vio el sol salir 3 veces. Cuando se dio cuenta que ya debía salirse de ahí, entonces empujó fuertemente, después de haberse acabado también su pan y su agua, y abrió el tonel. No solamente se abrió, se desbarató. Luego se agarró de la tabla más grande que quedaba del tonel, o más cerca que estaba de él, y comenzó a mover sus pies, a nadar. Era un buen nadador, pero en medio del océano ni el mejor nadador se salva. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Estaba cansadísimo, cansadísimo, decía, no puedo más, no puedo. Además había neblina, estaba nublado porque eran lugares del norte y estaba nublado, y entonces tenía miedo, y no solo miedo, cansancio, y decía, ¿qué voy a hacer aquí? Mejor me voy a dejar morir. Y se dormía de cansancio. Y cuando se dormía, se hundía en el agua. Y al tener el agua en la cara, se despertaba y volvía a intentar nadar, pero luego otra vez de cansancio se dormía. Y así estaba durante mucho tiempo, hasta que recordó lo que su amigo le había dicho. Tu nombre, mi nombre será importante para ti. Y entonces, ¿su nombre? ¿Qué tiene que ver eso? Su nombre. Y de pronto, así casi dormido, casi por ahogarse, casi por hundirse en el océano, desmayándose, de pronto se acordó de su nombre y dijo, no te detengas. Sí, entiendo ahora el mensaje, no te detengas, es su nombre y eso debo hacer, no me detengo, no me detengo. Y empezó a nadar y decía, no te detengas, no te detengas, se decía a sí mismo, no te detengas. También se acordó del sueño que había tenido. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño con el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo le decía aquel pasaje que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo eso se le vino a su mente y empezó a nadar, no te detengas, no te detengas, decía. Y de pronto cayó un rayo del cielo, iluminó el cielo, y con la luz que iluminó entre las tinieblas de la neblina se dio cuenta que allá al frente había algo, una isla o un continente, no sabemos, pero era tierra firme, no era agua solamente, se veía como una playa, se veía como unas rocas, y entonces se entendió que debía seguir nadando y siguió esforzándose con su frase del nombre de su amigo que dice, no te detengas, no te detengas, y siguió, por supuesto, adelante. Ahí nos quedamos, y perdón que estaba viendo acá, pero es que estaba queriendo poner el cuento para que lo escuchen a otras personas, además de ustedes, otros niños que se conectan por medio del Facebook, pero parece que no estamos conectados, entonces voy a seguir con ustedes contándoles este cuento, ¿de acuerdo? Vamos, ¿quieren el capítulo 4? ¿Quieren la cuarta parte? Porque, se me olvidó. Se desmaya finalmente, pero para cuando se desmaya ya está en la orilla, y entonces llega hasta la playa. Y el mar en una ola lo vienta hasta allá adentro,
el, el agua empieza a descender porque viene la marea baja y entonces él de pronto despierta y se ve rodeado de un grupo de personas vestidas de plumas. ¿Qué es eso? Es más, creo que antes de contarte este capítulo 4, debo contarte el final del capítulo 3, solamente esas últimas palabras. Dice así, se las leo. Dice, aquí voy. Solo veía neblina, pero de pronto una nube dejó caer un rayo que iluminó por un instante el horizonte y pudo ver a unos 500 metros la playa de alguna isla o continente. Siguió diciendo el nombre de su amigo. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Luego debió haberse desmayado, porque de pronto despertó en la arena rodeado de un grupo de hombres vestidos de plumas y con lanzas en sus manos. Le dieron a beber agua limpia, lo pusieron en una rústica camilla y lo llevaron cargando a algún lugar. Guti estaba agradecido con Dios de estar con vida, pero sabía que ahora le esperaba una nueva aventura. Sabía que ahora le esperaba una nueva aventura. Y vaya que sí le esperaba una nueva aventura. Imagínate, está rodeado, en ese lugar, rodeado de unas personas con vestidos de plumas y con lanzas en sus manos. ¿Qué te parece? Déjame preguntar algo. Entonces, ahí está. Ese es el capítulo que nos quedamos pendiente. Vamos al capítulo 4. El tesoro del niño pirata, cuarta parte. Nuestro amigo pirata no tardó mucho en darse cuenta de que estaba en una extraña isla. Hasta ese momento no señalada por los mapas. Una isla perdida, ni siquiera aparecían los mapas. Era una isla tan pequeña que se podía atravesar de lado a lo ancho, en 1 hora, y caminando a lo largo en 2 horas. O sea, en 1 hora ya pasaste al otro lado. Y así agarrarla 2 horas a lo largo. O sea, era una isla bastante pequeña. Sigo leyéndote. Era una isla tan pequeña que se podía atravesar de lado a lado. Ya dijimos, en 1 hora a lo ancho y 2 horas a lo largo. Por todos lados tenía unas hermosas playas y solo en el lado oriente tenía una pequeña montaña que daba al mar formando un hermoso acantilado. Las personas que vivían ahí no eran de ahí. Ellos también habían llegado hasta ese remoto rincón del mundo a causa de un naufragio, como Guti. O sea, todos los que estaban ahí habían naufragado. O sea, no es que en esa isla uno decía, voy a esa isla perdida, ¿no? Y compro un boleto. ¿A dónde vas usted, señor? Se subían al barco. ¿A dónde va, señor? A la isla perdida. No, nadie sabía de esa isla. Ahí las únicas personas que habían llegado porque se habían perdido. Esa es la única manera que habían llegado. No había otra manera de que llegaran porque no existía en el mapa, no existía digamos, en el itinerario de viaje de ninguna compañía naviera. Tenían ahí solo 10 años las personas que estaban ahí y la mayoría de ellos tenían 15 a 18 años. ¿Te imaginas de eso? Tenían entre 15 y 18 años y los más viejos, perdón, tenían ahí solo 10 años y la mayoría de ellos tenía 15 años los más viejos. Sí, entre 15, eran jovencitos todos. Si tenían ahí 10 años, eso quiere decir que habían llegado bien niños. A ver, que me cuenten su historia, yo quiero saber más. Además, todos eran diferentes. Unos tenían los ojos rasgados, otros eran de piel negra y cabellos rizados, otros eran muy blancos y de ojos azules, y otros completamente pelirrojos, y hacían que recordara las zanahorias que cocinaba en el barco con su amigo. O sea, los vio, dijo, este parece zanahoria. No te detengas, su amigo, el cocinero que le había enseñado a cocinar, entre otras cosas, zanahorias y tiburón blanco, porque a él le encantaban los tiburones blancos. ¿Recuerdas eso? Guti no se aguantó y preguntó, ¿dónde están los mayores? Los papás, los viejos, ¿dónde están? Ustedes todos son chamacos. Además, ¿por qué todos son tan diferentes? Les pregunta. Además, ¿por qué todos son tan distintos? Apenas había hecho la pregunta y todos se sentaron en círculo alrededor de nuestro amigo. Algunos incluso se acostaron como dispuestos a escuchar algo interesante. El niño pirata no sabía lo que estaba pasando, pero de pronto el más pequeño de los habitantes de la isla pasó al centro del círculo donde estaba el extraño visitante, o sea, Guti, y dijo, gracias por preguntar, nos encanta contar esta historia. O sea, cuando les pregunta dónde están los papás, por qué no hay adultos, por qué todos son chicos, por qué todos son diferentes,
Resulta que este pequeño que te voy a contar ahorita cómo se llama y todo lo demás, le encantaba contar la historia que responde a esas preguntas, y entonces como a todos les gustaba escuchar la historia, aunque se la den de memoria, pues se sentaron a escuchar. Haz de cuenta que era el elefante historiador, haz de cuenta, ya que tenemos ese contexto, así te lo digo. Y entonces dijo, gracias por haber hecho la pregunta. Todos se sentaron en círculos alrededor de nuestro amigo, algunos incluso se acostaron como dispuestos a escuchar algo interesante. El niño pirata no sabía lo que estaba pasando, pero de pronto el más pequeño de los habitantes de esa isla pasó al centro del círculo donde estaba el extraño visitante, o sea, Guti, porque para ellos Guti era extraño. Según nosotros los extraños eran ellos, pero según ellos el extraño era Guti porque estaba diferente. Y le dijo, gracias por preguntar, nos encanta contar esta historia. Y como si se hubieran puesto de acuerdo todos los demás, que eran exactamente 12, 6 muchachos y 6 muchachas, dijeron en coro, nos encanta escuchar la historia. Bueno, así dijeron los hombres, nos encanta escuchar la historia. Y las niñas, nos encanta escuchar la historia. Pero todos dijeron, los 12, 6 de un lado y 6 del otro, o sea, 6 mujeres, 6 niños, dijeron, nos encanta escuchar la historia. Se trataba de la historia de su llegada a ese lugar. O sea, con esta historia vamos a saber cómo llegaron esos 13 a ese lugar. ¿Te interesa saber cómo llegaron esos a ese lugar? ¿Quieres que le siga adelante o dejo de contar aquí cómo... Espérame. ¿Crees que es interesante saber cómo llegaron a ese lugar? ¿O te importa un comino saber cómo llegaron? A mí no me importa cómo llegaron a ese lugar, con el que hayan llegado, que nos digan qué le van a dar de comer a Guti, cómo le van a hacer para sacarlo de ahí, cómo le van a hacer para salvar a sus amigos del barco. ¿Eso es lo que te importa? ¿O te importa también saber cómo llegaron a ese lugar? Como a mí sí me importa saber cómo llegaron a ese lugar. De hecho, me muero de ganas de saber cómo llegaron a ese lugar. Te lo voy a contar. Se trata de la historia de la llegada a ese lugar. Eso era algo muy importante para ellos, aunque una vez al año acostumbraban contarla en la fecha exacta de su llegada. Les gustó la idea de que alguien preguntara y la pudiera contar de nuevo, aunque no fuera el momento de cada año, porque durante 10 años la habían contado cada vez que llegaba el aniversario de su llegada. El pequeño que habría de contar la historia se llamaba Memo, y era famoso por su buena memoria. Era un pequeñísimo adolescente de raza negra. Sus ojos eran diminutos y su cabello rizado era tan largo que le hacía parecer un león despeinado. Ante el silencio de todos, contó la historia siguiente. El barco pirata se llamaba Muerte, y lo capitaneaba el malvado pirata Robal a Vida. Robal a Vida. Su pasión era esclavizar a la gente. Había atacado a muchas ciudades y había matado a cientos de personas, pero cada vez que encontraba a niños pequeños, les perdonaba la vida y los llevaba en el barco para venderlos en algún otro sitio. Se sintió orgulloso de haber vencido a muchos otros piratas y de tener el cargamento más grande de esclavos niños de todas las razas. ¿Qué? Este mugroso Robal a Vida se dedicaba a destrozar ciudades y a robarse a los niños de todas las razas, y se sintió orgulloso porque tenía esclavos a niños de todas las razas. Su barco mugroso se llamaba Muerte. Mientras Memo contaba la historia, no podía evitar su emoción, pues cuando él fue secuestrado apenas tenía 5 años, pero recordaba todo muy bien. Igual que él, todos los demás habían sido llevados al barco con engaños. Los piratas de Robal a Vida llegaban al puerto y se hacían amigos de los niños y jóvenes del pueblo, les hablaban de las grandes emociones de la vida en el mar y les invitaban a una fiesta muy especial, según ellos, así decían. En la fiesta les daba a tomar algo que les hacía quedar dormidos. Los arrastraba a una gran jaula que tenían en el fondo del barco y mientras ellos estaban dormidos y encerrados, él se dedicaba a saquear la ciudad, a matar a todos los padres, a los papás que se oponían y se llevaba toda la riqueza. ¿Se pueden imaginar eso? Lo que hacía este Robal a Vida. Engañaba a los niños, los encerraba en el barco, los dormía y luego los encerraba en el barco y luego se dedicaba a saquear la ciudad. Esto es muy malo. Cuando despertamos, dijo Memo, ya estábamos muy lejos de nuestra casa. Nos obligaron a vestirnos de piratas, tiraron nuestras ropas anteriores y nos daban de comer carne cruda. Fue muy difícil estar encerrados en un barco en medio del mar. Ni siquiera podíamos ver la luz del sol. Si no hubiera sido por Kairos, así se llamaba, la niña oriental que trae un medallón que le ayuda a contar cada día, no sabríamos ni el día en que vivíamos. Nos creció el pelo y nadie nos lo cortaba. Nos crecieron las uñas y a los más grandes les creció incluso un poco de barba.
Solo conocíamos a 4 de los malvados piratas. El que nos daba de comer era un pirata que nunca se bañaba ni se lavaba los dientes. Era feo de verdad. Se llamaba, o le decían, Peca Min. Era un pirata bien tonto que solo hacía lo que... Perdón. Repito, solo conocíamos a 4 de los malvados piratas. El que nos daba de comer era un pirata que nunca se bañaba ni se lavaba los dientes. Era feo de verdad. Se llamaba, o le decían, Peca. Min era un pirata bien tonto, que es otro pirata. Uno se llama Peca y el otro se llama Min. Sí, yo me equivoqué. Min era un pirata bien tonto que solo hacía lo que Peca le decía. Y el más feo y temible de todos era uno al que llamaban Oso. Era gordo y siempre estaba fumando una pipa y comiendo pescado crudo. Pero había otro pirata. Este era el que nos cuidaba todo el tiempo para que no nos escapáramos. Se llamaba Prodi. Te hago un resumen de nombres. Hay uno que se llama Peca, otro se llama Min y otro se llama Oso. Y hay otro el que los cuidaba que se llamaba Prodi. Era sordo y mudo, y cuando intentaba hablar solo hacía un ruido extraño con su garganta que sonaba así, go, 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 go. Era todo lo que hacía. No importaba lo que le preguntáramos, él siempre decía, go, go. ¿Cómo te llamas? Go, go. ¿A dónde vas? Go, go, go. ¿Te quería tu mamá? Go, go, go. ¿Tienes comezón? Go, es el todo lo que decía, porque no estaba mal del oído y de la boca y de la garganta. Como siempre estaba con nosotros, nos agarró algo de cariño y nosotros a él. De hecho, cuando Peca, Min y Oso se ponían a burlarse de nosotros, Prodi los corría y nos defendía. Todo lo que decía era go, go. Y como estaba tan enorme, de hecho era el más grande de todos los del barco, pues le hacían caso y nos dejaban en paz. Todos creían que Prodi estaba tonto, el que decía solo go, go, porque no podía hablar. Pero nosotros nos dimos cuenta que no era así, porque él siempre ponía atención a nuestras pláticas. Fue nuestra compañera Esperanza, una niña capturada en las costas del sureste de México, la que se dio cuenta que Prodi podía leer nuestros labios y entendía lo que decíamos. Ella se atrevió a platicar con él, los demás no nos atrevíamos ni a mirarlo. Esperanza le pidió a Trova, el que nos leía el libro del tesoro, que cuando leyera estuviera de frente a Prodi para que éste pudiera entenderlo todo. Ya apareció otro personaje en la isla, entre los 13 niños que están ahí perdidos, capturados pero ahora libres en la isla, hay otro que se llama Trova, que es el que siempre le lee el libro del tesoro. Pero Esperanza le dijo a Trova, cuando le hables a Prodi, háblale de frente para que te lea tus labios. En eso es lo que estaba diciendo Memo cuando Guti interrumpió y dice, ¿ustedes tienen el tesoro? Como Memo estaba contando que Trova es el que lee el libro del tesoro, a eso se le vino a la mente a Guti y dijo, ¿qué? Espérenme tantito, espérenme, ahorita me siguen contando de Prodi y todos de esos piratas feos, pero ahorita díganme, ¿ustedes tienen un tesoro? Les dijo lleno de emoción. Memo, el que cuenta la historia ahí, se sorprendió de la pregunta y como queriendo seguir adelante con la historia, solo le dijo rápidamente, claro que tenemos un tesoro, si no fuera así no estaríamos con vida ahora mismo. Ya te enterarás de eso más adelante. Pero déjame seguir contando, por favor. El niño pirata siguió igual de confundido, pero aceptó humildemente quedarse callado ante la mirada de todos los demás que le miraban con unos ojos como diciéndole, ya cállate y deja que siga contando Memo la historia, que nos encanta. Memo respiró profundamente y siguió adelante. Un día, siguió contando la historia de cuando están presos y los piratas estos, ¿se acuerdan ustedes? Peca, Mi, Oso y Prodi, que es el grandote que los defiende. Siguió contando la historia y dice, un día los malvados piratas Peca, Min y Oso estaban borrachos, cantando canciones de piratas. Teníamos tanto tiempo en alta mar que ellos, los piratas del barco llamado Muerte, estaban bien aburridos. Nosotros no. Nosotros habíamos aprendido a divertirnos mucho y jugando y escuchando historias de nuestro mapa del tesoro. Guti no aguantó las ganas de preguntar sobre el asunto del mapa del tesoro otra vez, pero con tal de no interrumpir la historia guardó silencio, pero se quedó en su mente, ¿qué? ¿Estos tenían el mapa del tesoro en el barco? ¿De qué están hablando? Está confundido Guti. Memo siguió adelante. Era bien divertido escuchar lo que Trova nos contaba acerca de Jesús, su nacimiento,
el ángel que lo anunció a su madre, sus parábolas, sus milagros y sus enseñanzas. Leímos tantas veces este libro llamado el Santo Evangelio según San Lucas que todos sentíamos que Jesús nos estaba acompañando. Hasta Prodi, el que solo decía go, go, se entusiasmaba cuando Trova se sentaba en el barril más alto y nos lo leía. ¿Qué estaban leyendo? ¿Te das cuenta? Guti no sabe que estaban leyendo, pero tú y yo ya sabemos que estaban leyendo la Biblia y estaban leyendo el Evangelio de Lucas. Fue exactamente el día en el que estábamos leyendo la historia de la resurrección de Jesús, cuando sucedió el milagro. ¿Cuál milagro?, dijo Guti, todo impresionado. Memo estaba a punto de llorar cuando dijo, el milagro de nuestra liberación. ¿Quieres escucharlo? Sí, dijo Guti, sí, me callo. Como estábamos en el calabozo del barco, hacía meses que no veíamos más luz que la de las velas que Prodi encendía de vez en cuando. Y de pronto, ¡cataplum! El barco se partió en dos y la luz del sol nos iluminó mientras el agua entraba por todos lados. Creo que chocamos contra un arrecife desconocido. Arrecife, queridos amiguitos que no saben, es una formación rocosa y a menudo no solo rocosa, sino también de animales, de plantas que se pegan a la roca y es una piedra muy dura y puede partir un barco. Chocamos contra un arrecife desconocido. El capitán y toda la tripulación habían hecho una fiesta mundana. Se habían emborrachado y se habían despreocupado del timón y para mala suerte de ellos y para buena suerte de nosotros, el barco se destrozó. Todos ellos se ahogaron, todos. Y nosotros, como no estábamos borrachos, como estábamos sanos, contentos y acompañados por nuestro tesoro, pudimos nadar hasta la orilla. Prodi estaba a salvo con nosotros, porque él no había estado en la espantosa fiesta mundana. Pero mientras nadábamos a la orilla de esa isla, se nos apareció un enorme tiburón blanco. Y Prodi lo enfrentó para salvarnos. ¿Qué? El gigantón, el que solo dice go, go, que todos piensan que está tonto, pero no está tonto, puede leer. Lo que pasa es que tiene problemas en su oído, no puede hablar bien porque está sordo. Posiblemente no está mudo, pero como está sordo no oye las palabras y no sabe pronunciarlas porque no las escucha, pero es listo y se ha enamorado de los niños, ahora los quiere, los cuida y los defiende, y resulta que viene un tiburón blanco. Y Prodi, que no estaba borracho como los otros mugrosos, enfrentó al tiburón blanco para defenderlos. Enfrentó a la espantosa fiera para salvarnos. Con sus manos nos hizo señales para que siguiéramos, mientras decía su única palabra, go, go, go. Y lo vimos cómo agarraba con sus fuertes brazos el enorme animal y se hundía con él en el océano. Y por supuesto, si un hombre está abrazando a un tiburón y el tiburón se hunde en el océano, el tiburón puede seguir respirando porque el tiburón es del agua, pero el ser humano no puede seguir respirando. Pero Prodi tenía que hacer eso para salvar a los niños. Nosotros nos salvamos, los 12, y comprendimos que Prodi había dado su vida para salvarnos. Cuando llegamos a esta isla desierta, decidimos formar una comunidad de seguidores de Jesús. Construimos una casa donde todos vivimos en paz, nos ayudamos mutuamente, nos consolamos y seguimos leyendo nuestro libro. En ese momento Guti estaba desesperado por preguntar muchas cosas y no se aguantó más. Mapa del tesoro, libro acerca de Jesús, tesoro encontrado. Esta vez no estoy dispuesto a esperar a que me digan más, por favor. Cuéntenme, sáquenme todas mis dudas. ¿Qué es eso que me están diciendo? ¿Qué es el libro del tesoro? ¿Qué es el mapa del tesoro? Pero Memo se detuvo y dijo, ya la luna se puede ver reflejada en la playa y el mar es ahora ha subido su marea y además es tiempo de cenar. Cuando dijo eso, todos gritaron agradecidos a Dios por los alimentos. Guti nunca había oído una oración tan jubilosa. Pana y Dería eran dos gemelas que cocinaban muy bien. Trajeron platos con manjares muy sabrosos y comenzaron a cenar. Memo le dijo a Guti, no te preocupes, cuando empecemos a tomar el salpícate, seguiremos adelante con la historia, pero por ahora come. Guti ni siquiera sabía qué era el salpícate, pero como tenía mucha hambre, estuvo de acuerdo y se puso a comer. En la torre, esta parte del cuento me tiene todo confundido, porque está lleno de nombres y lleno de cosas que no entiendo, así es que vamos a reflexionar brevemente en ellas, ¿de acuerdo? A ver, vamos por partes. Lo encuentran a Guti en la playa y está rodeado de unos chamacos vestidos de plumas y con lanzas, y todos son chamacos,
No hay gente grande, no hay señores, no hay señoras, todos son mocosos, chamacos, de entre 15 y 18 años los más grandes. Y están ahí. Y uno se llama Memo y es el que cuenta las historias. Y uno se llama Trova y es el que lee el libro de la vida, o el libro del tesoro, que es la Biblia seguramente. Y hay una niña llamada Esperanza, que es la que conoció a Prodi, el gigante ese, porque nos contaron la historia, cómo llegaron ahí. Son de diferentes partes del mundo. Un malvado llamado Roba Ávila, en su barco llamado Muerte, con sus mugres piratas, 3 de los cuales se llaman Peca, Min y Oso, y otro se llama Prodi. Los tienen encerrados, pero Prodi los defiende, y de repente el barco se estrella contra un arrecife desconocido, se parte en dos. Todos se ahogan porque hicieron una fiesta mundana y se emborracharon, y borrachos no pueden nadar y se ahogan excepto Prodi. Y Prodi los guía hacia la isla, esa desconocida, pero en el camino se atraviesa un tiburón blanco, y debo decirles que los tiburones blancos son enormes, más grande que un Volkswagen, enormes. Y Prodi lo enfrenta, lo abraza y se sumerge al mar con él para que ellos huyan. Les dice go, go, que es lo único que sabe pronunciar porque es sordo y no puede hablar. Llegan a la isla, y en esa isla deciden formar una familia, una comunidad de personas seguidoras de Jesús. Ahí hay unas niñas gemelas que se llaman Pana y Dería, y hay un tal Kairos, una niña que tiene un medallón que puede contar los días, en qué fecha están. Todo eso está pasando en esa isla. ¿Qué más sorpresas nos tiene? Y de pilón, hay comida, manjares. ¿De dónde sacaron comida? ¿Acaso hay un restaurante por ahí? ¿Acaso hay un supermercado donde ir a comprar cosas? ¿Acaso hay un California o un tacos de la fonda argentina? ¿De dónde sacaron comida? Y además, ¿qué es eso del salpícame? No, salpícate. ¿Qué va a tomar el salpícate? ¿Quieren saber todo eso? Yo también. Entonces los espero aquí mañana para contar el capítulo 5, el penúltimo, ¿de acuerdo? De El tesoro del niño pirata. Ya me muero de ganas de saber qué va a pasar y qué significa todo eso, pero por lo pronto sepamos una cosa muy importante. En todo el mundo hay gente buena. Hay gente mala también, pero hay gente buena. Sí, hay malvados por todas partes, pero también hay gente buena. Gente que hace el bien por otros, gente que puede dar su vida por otros, gente que cree en Dios, gente que cree en Jesús. Por eso es tan importante el que ahora llamaremos el libro del tesoro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Leámosla siempre para ser de esa gente buena, que tiene amigos, que tiene hermanos y que puede formar una comunidad de seguidores de Jesús y que puede tomar salpícate, aunque en este momento no sé ni qué es eso. Nos vemos mañana. Hasta pronto.